el rol de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, la metodología utilizada para calificar a las entidades, que es la metodología Camel-Vick, y que significa las puntuaciones de 1 a 5, las diferentes auditorías obligatorias que tienen las entidades financieras, y la interpretación de los informes de auditoría. Ahora sí. Dos artículos principales, uno de la Ley de Entidades Financieras y otro de la Carta Orgánica del Banco Central, y nos dicen que el Banco Central es el encargado de realizar la aplicación de la Ley de Entidades Financieras y de la Carta Orgánica, y específicamente será el encargado de la fiscalización de las entidades. La Carta Orgánica va un poquito más en detalle y nos dice que esa fiscalización o esa supervisión va a ser realizada a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Ahora me gustaría compartirles un video para relacionar estos conceptos que vemos con lo que vimos en las primeras unidades de la materia. A ver. Hay diferentes tipos de bancos. Los hay públicos y privados, de capitales nacionales y extranjeros. En todos ellos podés pagar las cuentas, impuestos, pedir un préstamo, hacer inversiones, guardar tus ahorros o obtener distintos productos bancarios. Pero hay uno que es totalmente diferente a los demás: el Banco Central de la República Argentina, que no tiene clientes ni sucursales. El Banco Central es la institución que se encarga de asegurar el buen funcionamiento del sistema financiero, haciendo cumplir las normativas vigentes e impulsando políticas que promuevan el desarrollo económico. Entre otras cosas, se ocupa de regular las tasas de interés, orientar el crédito para que, por ejemplo, haya más producción y más trabajo, ejecutar la política cambiaria y monetaria, administrar las reservas internacionales. El Banco Central también es el encargado de la emisión del dinero, para lo cual encarga a la Casa de Moneda el proceso de producción. Desde el Tesoro del Banco Central de la República Argentina salen todos los billetes y monedas que se van a distribuir en el país. También es el responsable de quitar el dinero de circulación cuando se deteriora. En el Banco Central funciona la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, CEFIC, que se ocupa de supervisar la actividad financiera y cambiaria y de hacer cumplir a los bancos la normativa financiera, para que de esta manera te sientas respaldado a la hora de elegir tu banco. Y si pensás que tus derechos como cliente bancario fueron vulnerados, el Banco Central te ofrece el Centro de Atención a los Usuarios de Servicios Financieros, a donde podés llamar y hacer tus consultas o tramitar reclamos. Pero más allá de todo esto, el Banco Central de la República Argentina trabaja en pos del bienestar general, a través de la promoción de políticas que alienten la creación del empleo y el desarrollo económico con equidad social. Porque el Banco Central genera condiciones más equitativas para que todos los argentinos en cualquier punto del país podamos acceder cada vez con mayor facilidad y confianza al sistema bancario. Porque más bancarización genera más inclusión. El Banco Central de la República Argentina, más cerca de todos. Bien, este videito, que espero que lo hayan podido ver, nos hace recordar cuáles son las principales funciones del Banco Central, y dentro de ellas se mencionaba, que es lo que también veíamos a través de dos artículos, la de fiscalización de las entidades financieras. Voy a volver a compartir. Bien, nosotros vemos el organigrama en esta diapositiva del Banco Central. Si bien está muy pequeñito, podemos ver que tiene una presidencia, un directorio, una gerencia general, y de ahí derivan diferentes gerencias y subgerencias generales y subgerencias generales relacionadas con, en esta primera estructura, con la emisión normativa, con la administración
y liquidación de valores, con la administración de medios de pagos, con legales. Sí me gustaría que continuemos viendo el organigrama del Banco Central y en lo que decían los artículos lo vemos representado en este organigrama. Dependiendo de la presidencia del Banco Central, se desprende la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que decíamos que era la encargada de la supervisión de las entidades financieras. En el día de hoy, lo que vamos a ver en esta unidad son controles respecto de las entidades financieras y quiénes ejecutan esos controles y con qué alcance. Podemos partir de la definición de control, y control es la verificación o la contrastación entre una pauta y la realidad, ¿sí? Entonces, en el caso de las entidades financieras, lo que van a buscar la superintendencia que las regula y la supervisa es verificar que esa pauta, que son las normativas del Banco Central, sean después un reflejo de la realidad y las operatorias que realizan las entidades. ¿Cuáles son las sanciones que pueden ser aplicadas o que tiene facultades el Banco Central de aplicar a las entidades ante desvíos entre esa pauta que son las normas y la realidad que son las operaciones de las entidades? Entonces, se establecen diferentes niveles o grados de sanciones que van desde un llamado de atención hasta la revocación de la autorización para funcionar. O sea que estas supervisiones que efectúan la superintendencia a las entidades son muy significativas y por eso le prestan mucha atención cuando se efectúan a que los resultados sean favorables, ¿sí? Estas sanciones que dijimos que van desde un simple llamado de atención hasta la suspensión o revocación de la autorización para funcionar, van a estar merituadas en función de diferentes factores que nos da específicamente la normativa y que los compartimos, como por ejemplo, la magnitud de la infracción, el perjuicio ocasionado a terceros, el beneficio generado para la entidad infractora, el volumen operativo de la entidad infractora y la responsabilidad patrimonial o este concepto asimilable a patrimonio neto que por ahí veía un poquito más detenidamente dentro del práctico. ¿Cómo se efectúa empíricamente la supervisión de las entidades financieras? La CEFIC está compuesta o dividida por diferentes grupos de supervisión que a su vez tienen asignada el control de determinadas entidades financieras, ¿sí? Un grupo de supervisión tiene, por ejemplo, un abanico de 3 o 4 tipos de entidades que están encargadas de controlar. ¿Cómo se efectúa ese control? De dos maneras principales. Una es dentro de las entidades financieras de modo presencial, ¿sí? Y otro es off-site, o sea, a distancia respecto de esas entidades. En la actualidad, si bien dadas las circunstancias particulares en las que estamos, todas las inspecciones se realizan a distancia, lo normal o lo habitual es que convivan ambos tipos de supervisión o de control. Dentro de la que se realiza dentro de las entidades financieras, que normalmente los grupos de supervisión se acercan a las entidades a Casa Central y pueden también ir a las diferentes sucursales cada 2 años aproximadamente. En el esquema en el que se efectúan, se divide en 3 grupos de supervisión. Uno general o contable, uno de sistemas y uno de control de auditores. El de sistemas lo que va a validar específicamente son las normas del Banco Central relacionadas con sistemas y cómo esos sistemas influyen en la operatoria general, ¿sí? El nivel de automatización y el nivel de automatización y de controles en los sistemas o de validaciones va a incidir en el ambiente de control que tenga esa entidad financiera, que va a ser uno de los aspectos considerados dentro del grupo de supervisión general o contable. Control de auditores, lo que evalúa es el cumplimiento de las
normas o requisitos mínimos de auditoría, tanto de auditoría externa como de auditoría interna dentro de las entidades. Así que hay dos grupos que son focalizados y muy específicos que trabajan respecto al cumplimiento de normas en particular. Y hay otro grupo que es el de la CAMEL general. CAMEL es una metodología que ya vamos a describir un poquito más, que va a tomar esos informes específicos de estos grupos, va a hacer sus propios relevamientos más amplios y va a terminar aportando una calificación general respecto del banco. Entonces, normalmente dependerá del tamaño del banco, pero estamos hablando de que en simultáneo, porque suelen venir de modo conjunto los diferentes grupos de supervisión, llegan a la entidad 5 a 10 personas, inspectores del Banco Central, por la parte contable, 4 o 5, dependerá de la entidad, inspectores de sistema, y mismo número también de control de auditores. Entonces, se apersonan previo a enviar un requerimiento inicial, indicando cuál va a ser la fecha de inicio de la inspección, todos estos auditores o controladores, digamos, inspectores del Banco Central, a controlar el cumplimiento de la entidad. Entonces, dentro de las etapas que desarrollan, hay una planificación en la que se le envía a la entidad financiera el requerimiento para que prepare la información y la documentación que van a controlar los grupos de supervisión. Se ejecuta, eso es un proceso que dura varios meses, en los cuales están apersonados dentro de la entidad, se les habilita un lugar, se les habilitan sistemas para que ellos puedan controlar y se les da acceso a la información. La ejecución normalmente en inspecciones anteriores hacían una visita inicial en la que hacían relevamientos más bien de aspectos formales, políticos, procedimientos, organigramas, y después en una segunda inspección o segunda instancia ya trabajaban más sobre los lejos de créditos, de depositantes, de operaciones en particular. En las últimas inspecciones suelen acumular esos dos componentes en una sola, entonces la hacen de modo continuado, pero las inspecciones que decimos que son cada 2 años normalmente están en persona en la entidad 2 o 3 meses, en una entidad mediana a pequeña, quizás más tiempo en una entidad grande o con más cantidad de personal abocado, y después aproximadamente 2 meses está el proceso siguiente, que es la conclusión informe de los resultados, en los cuales los inspectores plantean las observaciones de modo formal que evidenciaron, le dan una oportunidad a la entidad para que las responda. En función de esas respuestas, el Banco Central vuelve a emitir una opinión y después la entidad tiene que, en función de las recomendaciones que ya han sido definitivas o las observaciones definitivas, emitir o organizar un plan de trabajo para su solución, según la envergadura o la importancia que tengan esas observaciones. Será que tenga que ser un plan voluntario o ya que sea un plan supervisado por el Banco Central para la regularización de esas observaciones más significativas. En lo que son las inspecciones a distancia, el seguimiento puede ser con la periodicidad que lo consideren los inspectores convenientes, y también está muy relacionado con la coyuntura económica y del sistema financiero en el momento en particular. En la actualidad hay mucho caudal de normativas nuevas relacionadas con préstamos a MIPYMES, con modificaciones en efectivo mínimo, con modificación de tenencia máxima de la ELIC, con créditos a monotributistas y autónomos. Hay muchas normas que son muy específicas ahora, relacionadas con la situación del aislamiento social obligatorio y las implicancias que esto va teniendo dentro de la economía y las regulaciones que el Banco Central va emitiendo. Entonces, el nivel de control, aunque fuese a distancia, es bastante significativo. Inclusive hay momentos en que las entidades envían de modo semanal información adicional a lo que son los regímenes informativos a su grupo de inspección para hacer un seguimiento bastante permanente. En otros momentos en los cuales las normativas son más estables
o la economía también lo es, esos controles suelen ser periódicos. Por ejemplo, de sistemas le pidieron una actualización anual respecto de determinada documentación o de determinados procesos o modificaciones que estén haciendo respecto de esos procesos o de esos sistemas. Así que es una realidad con la que conviven las entidades bastante tiempo dentro de su ejercicio. Dijimos que los grupos de supervisión se acercan a las entidades, efectúan controles, documentan observaciones y también tienen a su cargo lo que es el grupo principal de la CAMEL general o de inspectores que ven la parte contable, es la aplicación de la metodología CAMEL-BIC con un enfoque basado en riesgo. ¿En qué consiste la metodología CAMEL-BIC? ¿Sí? Es un proceso o una dinámica que deviene del método BASIC, que se aplicó por primera vez en Estados Unidos, en la Reserva Federal, que luego fue en el año 93, después fue tomado por Argentina en el año 96 hasta el 2000, como metodología CAMEL, y después se incorporó algunos conceptos adicionales, convirtiéndose en CAMEL-BIC, eso desde el año 2000. ¿En qué consiste esta metodología? Cada una de las letras constituye un factor significativo a evaluar por la autoridad de Contralor, por el Banco Central, ¿sí? Estos factores, que tienen diferentes ponderadores, en su conjunto van a ser aunados y van a terminar definiendo una calificación o un puntaje que va desde el 1 hasta el 5 para la entidad financiera. Vamos a ver rápidamente qué significa cada uno de estos componentes o conceptos y cuál es el objetivo que buscan en su control. El primero de los componentes es capital. Entonces, el supervisor va a evaluar la suficiencia del capital respecto del nivel de riesgo y las operatorias que realiza la entidad financiera en particular, ¿sí? Cada entidad, en función de sus propias políticas, asume determinados niveles de riesgo que van relacionados con sus operatorias y con los límites de tolerancia que definía respecto de esos riesgos. Entonces, a mayor riesgo, mayor será el nivel de capital que tendrá que tener la entidad, ¿sí? Hay un capital mínimo, como habrán visto dentro de las regulaciones prudenciales, pero también hay una autoevaluación que hacen anualmente las entidades, merituando con diferentes técnicas o mecanismos derivados de Basilea, cuán suficiente es su capital en función a la exposición que tienen a los riesgos, la probabilidad de ocurrencia que tienen esos riesgos en particular, y la existencia o no de determinados mitigadores. El otro componente es activos, y dentro de activos se evalúa y se analiza detalladamente, sobre todo en lo que hace a los principales deudores de la entidad, cuál es el nivel de riesgo que ellos implican, ¿sí? El nivel de previsionamiento que tienen en función a la clasificación de cada uno de esos deudores, el nivel de concentración que tengan esa entidad por individuos o grupos económicos, o por tipo de actividad, o por zona geográfica. Entonces se evalúa cuán sana es esa cartera y qué nivel de riesgo implica en función a cuán concentrada es. Respecto del factor mercado, se analizan las exposiciones a fluctuaciones que puedan tener algunos activos que estén dentro de la cartera de la entidad financiera, ¿sí? Cuán expuesto está a variaciones en el valor, por ejemplo, de determinados títulos que pueda tener en la cartera la entidad, o si está muy expuesta o no en términos de moneda extranjera
que presentan por eso factor mercado posibles fluctuaciones que no son controlables por la entidad, ¿sí? O sea que el valor de esos activos que están reflejando el patrimonio de la entidad va a depender de este contexto, de estas circunstancias externas. En cuanto al factor rentabilidad, lo que se analiza es si existe una relación acorde entre la rentabilidad que obtiene la entidad y los riesgos a los cuales se expone. Y si esa rentabilidad es suficiente como para el crecimiento proyectado para esa entidad. Entonces se evalúa la rentabilidad respecto del activo de la entidad, la rentabilidad respecto del patrimonio neto, se le evalúa con esos indicadores respecto de la entidad en particular, en su pasado, o sea, la evolución de esos indicadores, y también esos indicadores en el presente respecto del sistema financiero o de un grupo homogéneo de entidades. Entonces se hace la comparación con otras entidades que tienen características similares y se analiza si está por debajo de lo del sistema, por encima o niveles acordes. Respecto de la liquidez, se verifican cuáles son los procedimientos, las políticas, el historial respecto de la administración de la liquidez, cuál es el nivel de concentración de los depósitos que tiene, cuán expuesto en función de esa concentración de los depósitos está a que se hagan determinados retiros y cuáles son las posibilidades efectivas y reales y demostradas y planificadas como contingencia en otros casos que tendría para superar esa situación de retiros significativos, ¿sí? Entonces se presentan horizontes históricos de cómo ha sido la administración de la liquidez y también cómo actuaría dada determinados escenarios negativos de retiros de depósitos. En el componente negocio, se analiza cuál es el mercado objetivo de la entidad y cuáles son los riesgos a los que está expuesto. Los dos componentes adicionales, relacionados con control interno y con gerencia, hace el primero al ambiente de control general de la entidad, ¿sí? El ambiente de control es significativo en cuanto a la posible ocurrencia o no de eventos de pérdida, ¿sí? Y de desvío respecto de los procedimientos o las normas establecidas. Y la gerencia se evalúa a las personas y a las políticas que tiene la entidad en cuanto a la administración de la misma, ¿sí? A la determinación de las políticas, a la determinación de una planificación estratégica, al seguimiento de esa planificación a través de indicadores, al replanteo de esos indicadores en caso de corresponder o la iniciación de las acciones que correspondan ante determinados desvíos. Esos componentes pueden ser agrupados en dos, ¿sí? Los relacionados con el negocio y las finanzas y los relacionados con la gestión de riesgos. Y en sí mismo hacen a la evaluación de la entidad respecto de su solvencia y liquidez. Dijimos que esos factores acumulados terminaban definiendo un número, que es una calificación, que como pueden ver en la diapositiva es confidencial y que va desde el 1 hasta el 5. Cuanto menor, más positiva es la calificación, ¿sí? Una buena entidad dentro de nuestro sistema financiero normalmente está calificada con un 2, ¿sí? Si bien esos son notas confidenciales para que, por ejemplo, los depositantes no elijan siempre las entidades mejores calificadas y también tengan alguna posibilidad de fondeo las que están, por ejemplo, en un proceso de mejora o de adecuación.
Entonces, en el primer nivel, en el 1 que es satisfactorio, existe o se presentan en entidades solventes que tienen buen nivel de control, que tienen buena gerencia, administración de los riesgos, un buen gobierno societario, o sea que cumplen satisfactoriamente todo lo que son las normativas y también en las previsiones de negocio, en previsiones de liquidez y todo lo que haga a la gestión integral de los riesgos de la entidad. A medida que vamos bajando los niveles, vamos encontrando mayor niveles de deficiencias o de puntos a mejorar respecto de las calificaciones superiores. Ya encontrándonos en un nivel 4, por ejemplo, esas entidades seguramente tienen un plan de regularización o plan de regularización y saneamiento en lo cual tienen un seguimiento más permanente con su grupo de inspección para superar aquellos puntos o deficiencias más graves. ¿Sí? ¿En qué incide a la entidad financiera obtener, si es confidencial, una calificación 1 o una calificación 5, más allá de lo que dijimos de este plan obligatorio para regularizar las observaciones? Bueno, inciden varios factores, como podrían ser el nivel de aporte que tiene que hacer al sistema de garantía de los depósitos, que dijimos que es un aporte obligatorio, mensual, que tienen que hacer las entidades en función a cuáles son sus depósitos para que ante una posible incumplimiento de una entidad, este fideicomiso pueda pagar hasta cierto monto a los depositantes de esa entidad financiera en particular. También tiene incidencia en lo que son las regulaciones prudenciales de capitales mínimos, de exposición, grandes exposiciones al riesgo de crédito, en la obtención de aprobaciones o permisos para la apertura de sucursales, de cesiones de cartera, entre otros puntos. O sea que dentro de la normativa del Banco Central, esta calificación incide en varias regulaciones que facilitan o dificultan, según la calificación, avanzar en determinados procesos o tener mayores costos en cuanto a otros. Un poquito más en detalle respecto de las sanciones que puede derivar de una inspección del Banco Central a través de su Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, encontramos ya en detalle el llamado de atención, el apercibimiento, multas y la inhabilitaciones para el uso de cuenta corriente bancaria, inhabilitación para desempeñarse en diferentes roles de sus directores, de sus síndicos, gerentes, auditores, y lo que hemos mencionado como última instancia, la revocación de la autorización para funcionar. Es frecuente que se apliquen sanciones por parte de la superintendencia. La respuesta es que sí, no es muy frecuente, pero sí existen varios antecedentes que si quieren consultarlos, por ejemplo, de multas que hayan aplicado el Banco Central a las entidades financieras, pueden entrar al sitio del Banco Central y ahí también se publican los sumarios que después derivaron en multas. Entonces, si inician primero la inspección, se detectan puntos de diferencia o gap o brecha respecto de lo que debiese existir, se materializan observaciones, esas observaciones, si son muy significativas, derivan en un sumario administrativo, y ese sumario posiblemente después desencadene, si el resultado no se revierte, en algún tipo de multa respecto de la entidad y o de sus directores también. Dejando un poquito de lado lo que es la supervisión de las entidades financieras, pasamos a hablar de lo que son las auditorías obligatorias que tienen las entidades, ¿sí? Seguimos hablando de controles, tan solo que cambiamos la persona o el organismo que lo ejecuta, y ahora en vez de posicionarnos de que el control lo realiza el Banco Central a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, pensamos en las auditorías obligatorias, que pueden ser tanto internas como externas.
el concepto en sí mismo de auditoría es un tipo de control, pero que tiene una característica principal y básica que determina que sea auditoría, y que es la independencia, ¿sí? La independencia respecto de qué, porque estamos pensando de una auditoría externa y de una auditoría interna. Entonces, la independencia es respecto de aquello que se está controlando, ¿sí? Entonces, para que exista una auditoría interna, como podemos ver en el pequeño organigrama que vemos, o el fragmento de organigrama que vemos al pie de la diapositiva, la auditoría interna depende directamente del directorio y no tiene ningún tipo de dependencia respecto de las otras áreas de la entidad financiera que van a estar sujetas a su control, ¿sí? Entonces, es independiente de aquello que va a controlar. Y en el caso del auditor, pero dependiente a nivel de relación de dependencia puede estar terciarizada también, pero recibe honorarios y depende funcionalmente del directorio que está dentro de la organización, dentro de la entidad financiera. En cambio, la auditoría externa es una organización jurídicamente independiente, que está fuera absolutamente de la organización que está controlando. Para realizar auditoría interna o para realizar auditoría externa, hay que estar inscrito en un registro especial del Banco Central que está habilitado para los auditores, en el caso de la auditoría externa. Y auditoría interna, hay que ser un profesional en la materia, pero no es necesario estar inscrito en el registro. Vemos que lo importante que recordemos es que auditoría implica independencia. Concentrándonos ahora respecto de la auditoría externa. ¿Cuál es el rol o el principal objetivo de esta auditoría externa obligatoria que tienen las entidades financieras? Procurar e informar respecto de la razonabilidad o no de la información financiera. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de información financiera? Estamos hablando de la información contable que presenta la entidad financiera para su uso o consulta por parte de terceros. Entonces estamos hablando del estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto, anexos, notas, estado de flujo efectivo, ¿sí? Entonces toda esa información contable que hace al potencial análisis que hagan terceros de la solvencia, de los indicadores de eficiencia que pueda tener una entidad en particular, esa información es validada por un tercero independiente que no verifica si esa información es exacta, porque la contabilidad no busca ser exacta, sino verifica si esa información es razonable. Y informa si existen desvíos que son significativos respecto de esa información, o si no existe evidencia válida y suficiente para respaldar la misma. Entonces, ¿qué busca la auditoría externa? Esa frase que vemos es recuadrada, o esa palabra. Busca brindar confianza respecto de la información financiera de la entidad, ¿sí? Esa información es pública, ustedes la pueden consultar en el sitio del Banco Central, pueden consultar a cualquier entidad o pueden consultar esa información agrupada por un conjunto de entidades o respecto de todo el sistema financiero, ¿sí? Esa información le va a servir al Banco Central para evaluar cómo va el sistema financiero o cómo van cada una de las, cómo evoluciona y cuál es la situación de cada una de las entidades financieras en particular, ¿sí? A nivel de terceros, nosotros, por ejemplo, como potenciales depositantes de las entidades financieras, que tenemos una caja de ahorro, una cuenta corriente, un plazo fijo, también como potenciales acreedores en esa condición de depositantes de las entidades, podríamos consultar cuál es el balance o cuáles son los resultados que va obteniendo esa entidad, ¿sí? Y a su vez, cuando analicemos esa información contable, lo que se recomienda absolutamente, y por esto es que se busca el rol del auditor externo
como un requisito obligatorio, es analizar en conjunto el informe del auditor. Entonces, algo que siempre digo en las clases que es aplicable para este análisis de los balances o de la información contable de las entidades financieras, como de la información contable de cualquier otro tipo de empresa o organización, es que siempre que analicemos información contable, un balance, lo analicemos en conjunto con el informe del auditor externo, quien es el que en principio, realizando un trabajo de modo independiente, nos va a informar cómo debemos analizar esa información o si debemos hacer determinados ajustes que puedan incidir en la toma de decisiones que tenemos a futuro y por lo cual estamos analizando esa información. Entonces, no cometamos un error muy básico, que es analizar solo la información contable, sino que la analicemos en conjunto con el informe del auditor, ¿sí? Entonces, dado el alto nivel de apalancamiento que tienen las entidades, que toman fondos de terceros, es que es obligatoria la auditoría externa respecto de su información contable. ¿Qué normativas regulan la auditoría externa de entidades financieras? Hay lineamientos o normativas internacionales derivadas de Basilea. Tenemos a nivel nacional las resoluciones técnicas, que la aplicable auditoría externa es la RT 37, y hay normas específicas del Banco Central. Nosotros nos vamos a concentrar en estas últimas. Entonces, estamos hablando de normas del Banco Central, hablamos de un texto ordenado del Banco Central que dijimos que es un agrupamiento que tiene las diferentes, un ordenamiento lógico y vigente de las diferentes comunicaciones sobre una temática en particular, en este caso, sobre medidas mínimas sobre auditoría externa. Entonces, este texto ordenado se descompone en disposiciones generales, en la planificación de la auditoría, procedimientos mínimos e informes. Nosotros nos vamos a concentrar en esta parte de la clase en cuáles son los informes que emiten los auditores externos, ¿sí? Dentro de los informes tenemos tres tipos básicos: los que hacen a la información financiera, que recién mencionamos, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de flujo efectivo, evolución de patrimonio neto, cuadros y anexos. Lo que hace a el ambiente de control interno que tenga esa organización en particular, en el cual se evalúan los controles y los desvíos y la gestión que se hace respecto de las observaciones previas detectadas, y que van a determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría, porque cuanto mayor es el nivel de control o estandarización y respeto por el cumplimiento de sus normativas y validaciones a nivel sistema que tenga una entidad en particular, menor van a ser los trabajos de auditoría relacionados con el tamaño de las muestras, la fecha en la que se evalúan las revisiones, porque va a haber una mayor confianza respecto de lo que se está relevando en pos a lo que está documentado que debiese existir, ¿sí? Y otra de las tipologías de informes son los informes especiales, que hacen a requerimientos o controles específicos que establece el Banco Central, por ejemplo, del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, de la confección del régimen de deudores del sistema financiero, que es en el cual cada entidad informa mensualmente la deuda que tiene cada uno de los clientes por quit, y informa también la clasificación en la cual se evalúa el nivel de cumplimiento o el cumplimiento futuro que puede llegar a ser un deudor según el tipo de cartera en la que estemos. También hay respecto de la información de cheques rechazados y, por ejemplo, esos son algunos de los informes. Ahora surgió un nuevo informe relativo sobre el cumplimiento de efectivo mínimo. Entonces, sobre determinadas normativas específicas que son significativas en los datos que se publican a terceros principalmente, por ejemplo, la central
de cheques rechazados se alimenta de lo que cada entidad en el régimen de cheques rechazados le informa. Entonces, esto verifica que las entidades estén informando de modo correcto. Lo mismo pasa con lo que recién mencionábamos del régimen de deudores, ¿sí? O sobre normativas específicas, por ejemplo, que lo que decíamos de prevención de lavado de activos, que son temas muy significativos y que tienen mucha incidencia. Entonces, piden informes especiales que se complementan con las inspecciones que se hacen, pero de modo más aislado o con mayor amplitud de periodicidad en el tiempo. Entonces también alimentan o sirven para que el Banco Central vaya haciendo un seguimiento. En lo que hace a el análisis y los informes sobre estados financieros, encontramos dos tipos también. Los que son anuales, que son auditorías completas, que se realizan toda una serie de procedimientos más amplios para verificar verificar todos los supuestos que hacen a los estados contables, ¿sí? La existencia, propiedad, integridad, evaluación, exposición, ¿sí? Todo lo que hace al reflejo de la realidad existente del modo en que las normativas de evaluación y exposición así lo determinan, ¿sí? O sea, se hace una auditoría completa porque incluye la validación de los saldos del modo más integral, ¿sí? En cambio, que eso es una revisión anual. Los estados contables trimestrales, que son informes financieros que también emiten las entidades financieras, esos están expuestos a un control que es más acotado, que se denomina dentro de los términos de auditoría una revisión limitada, y en la cual, la diferencia de un informe completo de auditoría, en las revisiones limitadas no se emite una opinión, sino que se da un reflejo de las tareas realizadas y de los desvíos significativos que se encontraron en las mismas, pero no se emite una opinión en particular sobre la razonabilidad general de los estados contables. ¿Cómo analizamos un informe de auditoría completa? ¿Sí? Principalmente deberemos enfocarnos en el dictamen o opinión que el profesional independiente concluye en su informe, ¿sí? Podemos encontrar diferentes tipos que no tengan ninguna observación significativa, que no significa que no hayan habido desvíos respecto de lo que correspondería, pero esos no han sido lo suficientemente graves o relevantes para alterar la toma, o lo que considera del auditor, alterar la toma de decisiones de los usuarios de esa información, ¿sí? Entonces, el dictamen o opinión será favorable. Si encontraron observaciones que son significativas, pero igualmente permiten una razonabilidad general de los estados contables, van a hacer un informe favorable mencionando esas salvedades. En el caso de que no puedan hablar de una razonabilidad respecto de esos estados contables porque han determinado objetivamente desvíos, va a ser un informe significativo, un informe adverso. Y en el caso de que, a diferencia del adverso en el que efectivamente se determinan incumplimientos y se los puede cuantificar, en una abstención de opinión no se han obtenido evidencias válidas y suficientes que permitan determinar que algo o es correcto o incorrecto, sino que está sujeto a determinados acontecicimientos. Por ejemplo, un juicio muy significativo que puede determinar la continuidad o no de esa empresa o esa entidad financiera podría devenir, si no se sabe cuál va a ser el resultado de ese pleito en particular, en una abstención de opinión, porque es tan significativo que si eso se resuelve de una u otra manera, puede implicar consecuencias absolutamente gravosas y significativas. Tienen, ahí en la pantalla pueden ver, dentro de la página del Banco Central, dentro de información de entidades, por entidad, pueden consultar
la información contable y mucha más información de los directivos, accionistas, estructura, cantidad de cuentas, mucha información de cada una de las entidades. Pueden verlo en eso, ingresando a la opción por entidad o por grupo de entidad. Pueden consultar la información contable y también ver lo que fueron los resultados de los informes de auditoría. Cambiamos. Ya no estamos hablando de auditoría externa, sino ahora nos centramos en auditoría interna. ¿Cuál es el rol de auditoría interna? Dijimos que de la externa era brindar confianza respecto a la razonabilidad general de los estados contables, ¿sí? En el caso de la auditoría interna, brinda un nivel de aseguramiento razonable respecto a la información contable, pero incluye además, o agrega como valor, lo relaciona con la eficacia y la eficiencia de las operaciones y controles internos de la organización, ¿sí? Se enfoca de un modo distinto en cuanto a las pruebas de control que va a realizar. ¿Cuáles son las normas que regulan la auditoría interna? Hay normas internacionales de auditoría interna, hay normas que te dan lineamientos generales como las cosas que hacen al ambiente de control interno, ¿sí? Y normas específicas del Banco Central, que te establece cuáles son las pruebas y las instancias que de modo mínimo tiene que realizar cada auditoría interna de cada entidad financiera. Dentro del texto ordenado de auditoría interna encontramos conceptos básicos, destacando dentro de ellos que la responsabilidad de la auditoría, o sea, de estos controles independientes, vimos que en el organigrama dependía del directorio. Entonces hay una responsabilidad inicial y máxima o principal respecto de la auditoría que es del directorio, ¿sí? También hablan de la alta gerencia, se menciona un comité de auditoría obligatorio, que el comité de auditoría es un equipo técnico que se reúne con determinada periodicidad para analizar y planificar en pos a la auditoría, que se analizan los resultados de cada uno de los ciclos o procesos relevados, se hace un seguimiento de las observaciones que centralizado, que devienen de auditoría interna, externa y Banco Central, entre otros objetivos, ¿sí? ¿Por quién está compuesto? Por el máximo responsable de la auditoría interna de esa entidad y normalmente por directores. Los comités de auditoría, como otros comités, están integrados normalmente por profesionales o gerentes de alta gerencia, digamos, y por directores que a su vez después pueden aportar dentro de las discusiones o dentro de las reuniones de directorio aquello que técnicamente trabajaron más en detalle dentro de los comités, ¿sí? Son equipos de trabajo de alto nivel jerárquico y que tienen comunicación con el directorio. En cuanto a las metodologías, para el relevamiento y evaluación de los controles se definen diferentes tipos de herramientas o técnicas básicas que se tienen que aplicar dentro de la auditoría, como arqueos, conciliaciones, verificaciones de la documentación de procedimientos, de políticas, circularizaciones a terceros, en los cuales se verifican determinados saldos o subsaldos, digamos, se pide información a proveedores, a clientes deudores, clientes depositantes. Y también se emiten informes de auditorías de cada uno de lo que se denominan ciclos o esos procesos que se analizan. Esos informes de auditoría van a ser tratados por el comité y seguramente con posterioridad también elevados por el comité hacia el directorio. Estos son los principales conceptos que nos interesaba dentro de la cátedra que ustedes pudieran conocer. No sé si tienen dudas, consultas, lo voy a dejar de compartir. Si quieren escribir algo a través del chat o si quieren habilitar los audios.
O sea, en la clase de hoy los principales conceptos serían conocer quiénes son los que controlan el accionar de las entidades financieras, que encontramos por parte del Banco Central a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que supervisa a las entidades financieras y las califica. Y a su vez que existen auditorías obligatorias, tanto externas, cuyo objetivo principal es la evaluación de la información contable, como las internas, que hacen a la evaluación de los controles y proponen mejoras que hacen también a la eficacia y eficiencia de los procesos dentro de la organización, entidad financiera en particular. ¿Sí? Si no hay dudas, les voy a compartir de nuevo entonces las diapositivas. Como es hoy la última clase, queríamos compartirles los deseos que tenemos para con ustedes, ¿sí? Que también se los fuimos planteando como claves del primer parcial y segundo parcial. Entonces, en la prueba inicial les dijimos que estudien mucho, en el primer parcial les decíamos muchos éxitos, y en el segundo parcial hablamos de que ustedes son nuestros futuros colegas, así que les deseamos muchos éxitos como futuros colegas, y esperamos que esta materia les haya contribuido, y les resulte interesante y les enriquezca en su desarrollo personal y profesional. Ha sido un gusto participar con ustedes, y les agradezco sobre todo a quienes están participando y han participado en las clases, porque también a través de sus comentarios o consultas hacen más rico todo el trabajo que nosotros hacemos. Les agradezco mucho, y bueno, dejo de compartir, dejo de grabar. A ver, ¿dónde tenemos?